noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar ahí y qué privilegio de poder en esta circunstancia y en toda circunstancia poder tener la libertad de abrir la palabra de Dios. Hoy hay lugares en nuestro mundo en que esto todavía no es posible, así que aprovechando al máximo estamos destinando este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Antes de continuar, como siempre, nosotros nos preparamos a hacer nuestra parte de prevención como ciudadanos responsables. Esperamos que usted también lo esté haciendo día a día. Bien, antes de iniciar quisiera también agradecer por la ayuda que se nos está brindando para hacer posible el uso de estos recursos y dispositivos. A la fecha, seguramente hoy nuestros niños han tenido la oportunidad también de tener su tiempo de clase, gracias al Señor. Y como congregación hemos recibido información que es importante recordar y practicar siempre para un mejor orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Así que gracias por la atención y el fiel cumplimiento hacia estas. Muy bien, ya estamos listos. Estamos hoy, en esta noche terminamos nuestra serie sobre las señales de vida, las señales del Evangelio de Juan. Y como Juan mismo se encarga de decir en su propósito, estas que Jesús, habiendo hecho muchas señales, que si se escribieran, él dice, no cabrían los libros en el mundo. Imagínense, solo que Juan registra 7 señales, ¿no es cierto? Y de esas 7 habíamos dicho que 5 son exclusivas de Juan. Una es registrada por otros 2 evangelios y la que vamos a ver hoy en día, esta noche, es justamente la que es registrada por todos los evangelios y veremos por qué. Ahora estas señales tienen que ver, su propósito es para que creamos que Jesús es el Cristo, el enviado, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús es el enviado de Dios, el único, aquel que puede dar vida. Tal es que él dijo, recuerdan en uno de los pasajes anteriores, que Él es la resurrección y la vida. Nadie en su presencia moría, porque Él es la vida. Así que estas señales nos sirven para recordar eso, que Jesús es la fuente de vida. No está la fuente de vida en algo, no está la fuente de vida en una actividad, en una religión, sino en una persona. Él es la fuente de vida. Así que hemos visto hasta este momento ya las causas para la vida eterna, las razones, y hemos visto estas 3, ¿recuerdan? Transformación auténtica, la conversión del agua en vino. Solo Jesús puede hacer eso, cambiar la esencia, transformación, regeneración. No es solamente maquillaje, no se trata de eso, transformación auténtica. Luego vimos cómo este hombre, noble, este hombre de gobierno hizo un viaje a causa de la enfermedad de su hijo. Fue un viaje para ilustrar su fe, la fe bíblica. Segunda razón para la vida. Y en tercer lugar vimos la gracia salvífica, cómo esta señal nos muestra que todo lo hace Dios, justamente aquello que es imposible para el hombre, la gracia del Señor. Vimos también las consecuencias de tener vida eterna. Las primeras 3 son las causas, las últimas 3, ¿no es cierto? Quinta, sexta y séptima señal son las consecuencias, los resultados de la vida eterna. ¿Cuáles son? La seguridad espiritual. Como esta barca que estaba con los discípulos en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, estos hombres eran lobos de mar y sin embargo en medio de todo ello tuvieron miedo, algo muy propio de nuestra naturaleza. ¿Y cuándo esto cambió? Cuando Jesús se aproximó, tal fue el miedo que ni le reconocieron. Y cuando le recibieron, Él fue el que les dio esa seguridad. A propósito, no desapareció la tormenta, no cambió el viento, sino que llegaron inmediatamente. He ahí la señal, he ahí el milagro, que a pesar de las circunstancias, su barca llegó. Es Jesús quien nos asegura por sus propias palabras de que nuestra llegada hacia el cielo es segura. Nadie nos puede arrebatar de su mano ni las manos del Padre. Vimos la tercera y última consecuencia, la última señal a raíz de
la resurrección de su amigo Lázaro, cómo es Jesús el único quien puede producir nueva vida espiritual. Y vimos, esta es una de las 3 resurrecciones que menciona el Evangelio. Habíamos visto la resurrección de una niña, la resurrección de un joven, y en este caso la resurrección de un adulto. Y cómo Lázaro a los 4 días ya estaba descomponiéndose, nadie podía dudar de esto. Y Jesús, a su voz específica, no es cierto, Lázaro salió, pero era necesario hacer algo también. Vimos en esa consecuencia que las personas tenían que desatarle y dejarle ir. La nueva vida espiritual la produce, es el único quien puede producirle Jesús. Lo que ocurre es que hay que, fruto para ayudar en el desarrollo de esta nueva vida espiritual, es que necesitamos desatar de alguna parafernalia de la vida antigua que no es sino muerte, para dejarle ir. Hoy veremos la última señal, la señal que está en el centro, la 4ª señal, y esto nos va a hacer ver el compromiso al tener vida eterna. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Tenemos una responsabilidad como creyentes. ¿Cuál es? El leer la Escritura es importante, pero es esa nuestra responsabilidad. Me refiero, entre otros, no necesariamente, no. El congregar, no, estaríamos en una falta. Recuerde que hoy, aunque no podamos congregar, no tengamos un templo, no podamos ir ahí, seguimos siendo iglesia. No, ¿cuál es el verdadero compromiso? El poder ofrendar, aportar, no. Y gracias una vez más a los creyentes fieles que así lo están haciendo a pesar de las circunstancias, que nos permite, como dijimos, seguir cumpliendo también nuestros compromisos con aquellos que hacen la obra donde no podemos llegar, nuestro misionero. Pero no ese es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Hoy lo vamos a ver en esta cuarta señal, la señal del medio. Antes de continuar, una vez más vamos a orar. Amado Dios, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad, el privilegio, la libertad y a una relativa comodidad de poder abrir tu palabra. Y Señor, no conocemos a quienes pueda estar llegando estos medios, pero tú sí les conoces de una manera personal, tan personal como conocías a Lázaro. Y Señor, en esta oración, que tú seas propicio a cada circunstancia. Y ahora una vez más que tu Espíritu Santo, el autor de las Escrituras por excelencia, sea quien nos esté iluminando para una vez más entender esta señal y poder así reforzar, reafirmar, y si es que no revelar para aquellos que así todavía no hubieran sido a Cristo como el origen, la fuente de la vida eterna. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a San Juan capítulo 6 entonces, y allí en los versículos del 1 al 15 encontramos este famoso señal. Recuerda, señal es el término, nosotros lo llamamos milagro. ¿Pero por qué señal? Porque el punto no es el milagro, sino lo que señala, lo que enseña, lo que muestra. Es la famosa alimentación de los 5,000. Como dijimos, es registrado por los otros 3 evangelios, por los 4. ¿Por qué? Porque note cómo va a quedar clara esta responsabilidad. En cada evangelio, en cada uno de ellos, la responsabilidad está clara. ¿Cuál es esta? El compromiso. Veamos cuál es al final le voy a decir específicamente cuál es ese compromiso, el nivel de compromiso. Veamos la problemática. ¿Cuál era la problemática? No, una vez más, está Jesús, versículo 1, al otro lado del mar de Galilea, también llamado el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, versículo 2, versículo 5, se ratifica la gran multitud. En el versículo 9 se dice que eran tantos. Versículo 10, una vez más, que establecen que eran como 5,000. Ahora, esto de 5,000 ni siquiera es un aproximado. Era una manera que tenían de contar, ¿no? Como cuando uno dice aproximadamente nosotros hoy decimos familias. Y para decir familias, estamos aludiendo mínimo 3 personas, mínimo 3 o 4, ¿no es cierto? Los esposos más un hijo. Igual, ellos no decían familias, sino decían varones. Ahora, así que tranquilamente habrían ahí 15,000 personas. No era de sorprender 20,000 personas, toda una multitud, imagínense. Tal era el arrastre, el interés, la curiosidad seguramente algunos al seguir a Jesús. Ahora, 20,000 personas. ¿Qué hacemos con 20,000 personas? Mientras dura la emoción de la circunstancia, está bien, pero cuando esta pasa, cuando va transcurriendo el tiempo, ahí está el problema. ¿Y cuál era el problema? Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El problema es que
Pasó el tiempo y ya estas personas, y hay que pensar que ahí no solamente eran hombres, sino habían niños, mujeres y ancianos. Y pasó el tiempo, el hambre, el cansancio, etcétera, comenzó a hacer su efecto y había que hacer algo. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Es interesante que Jesús hace la pregunta a Felipe. Felipe, uno de los discípulos, él era el que siempre estaba a cargo, él era el administrador de los discípulos, él era de la región, el mismo Juan nos va a explicar, en otro día podemos hablar de Felipe, y quien mejor conocía la situación terrenal, geográfica, él era él. Y le llaman a él y Felipe rápidamente hace un cálculo y en el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Denario, de donde viene esta palabra dinero, ¿no? Un denario. Está diciendo que tranquilamente el salario a grosso modo de un año no alcanzaría. Imagínese el problema. ¿Cómo alimentar a una multitud? Ese es el problema no solo de los gobiernos, sino el problema de la humanidad. ¿Qué hacemos con la humanidad, con la multitud y sus necesidades? Sobre todo con la necesidad de sustento. Así que ahí estaba planteado. Y esto no era una mera multitud, sino una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Aquí se va configurando la necesidad. ¿Qué hacemos con aquellos que están siguiendo a Jesús? Con las multitudes que están allí interesadas, deseosas de saber, de conocer, están ahí. ¿Qué hacemos con esa multitud? ¿Qué hacemos ante las multitudes que hoy, gracias a Dios, van respondiendo? ¿Qué hacemos con sus necesidades? Así que aquí aparece la provisión, versículos 8 en adelante, y vemos cómo esta provisión va a tener tres grandes aspectos en que se manifestó dicha provisión. Pero una vez más, recuerde, esto es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Hay un compromiso. Nótese que cuando Jesús le preguntó, como habíamos visto, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No es que Jesús dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? Recuerda, Él es Dios. El versículo 6 nos recuerda que Él era omnisciente. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de ser. No solo era omnisciente, sino omnipotente. A propósito, ¿qué estaba haciendo? Permanentemente entrenando a sus discípulos. Para nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, cada circunstancia, dificultad del ministerio, es una parte que Dios usa para nuestro entrenamiento, para hacernos crecer en la fe. Jesús sabía, Él conocía bien, Él sabe bien. El tema es si nosotros lo sabemos. Así que, como dice aquí, Él decía esto para probarle, porque Él sabía lo que había que hacer. Jesús siempre lo sabe. Nosotros necesitamos tener la respuesta. ¿Cuál fue entonces, cómo se produjo esta tremenda provisión para estas mínimo 5.000, pero tranquilamente 15.000 o 20.000? ¿Cómo sería? ¿Qué diría usted? Si le preguntamos a una persona que está con una multitud, en estas circunstancias hay toda multitud, toda la humanidad, la pandemia que estamos viviendo, para aquellos que nos sintonicen, quién sabe, en posterior a estas semanas o meses, estamos compartiendo esto a raíz de los momentos en que el mundo vive una pandemia. Nosotros aquí de Perú también estamos en un aislamiento social obligatorio y hay multitudes que están con esta necesidad. Ante cualquiera que fuera, ¿cómo se hace para atender una multitud? Ese es el problema, esa es justamente una de las razones del aislamiento social obligatorio, para evitar que la necesidad se vuelva tal a las multitudes que se vuelva inmanejable. ¿Cómo se hace? Jesús tiene la respuesta. En esta noche vamos a ver cómo realizó Jesús esta provisión. Entonces el compromiso de la vida eterna pasa por el hecho del tema de la provisión ministerial. Es la gran responsabilidad, la provisión ministerial. Para aquellos que están siguiendo al Señor, tenemos que hacer una provisión. Pero, como hemos dicho, ¿qué es lo que es nuestra total responsabilidad? ¿Cuál es nuestra participación? Vamos a verlo. En primer lugar, vemos aquí la responsabilidad del discípulo, versículos 8 y 9. Y aquí encontramos una participación inesperada. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés. Déjeme decirle que Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Y usted puede ver en el Evangelio, como también otro día podemos ver, como siempre Andrés siempre se encontraba trayendo gente a Jesús. Él fue el que trajo a su hermano, él fue que aquí está, también va a ser algo similar. En el capítulo 12 él está trayendo unos griegos que querían conocer a Jesús. ¿Qué hace? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Así que la responsabilidad del discípulo, ¿cuál es? Siempre relacionar
su preocupación por relacionar gente con Jesús. La preocupación o responsabilidad del discípulo, la responsabilidad no es él ser la solución. Su responsabilidad, su preocupación debe ser por relacionarlos con Jesús, como lo hizo el predecesor de Jesús, Juan el Bautista. Notó que los primeros discípulos de Jesús, de los cuales Andrés fue uno de ellos, ¿qué hizo a Juan el Bautista? Él los preparó para que un día, en el momento debido, señalara a Jesús, y así fue. He aquí el Cordero, he ahí el Cordero. Y se fueron los dos tras él, les había preparado. La preocupación por relacionarles con Jesús. Y esto nos ilustra la necesidad de una visión espiritual, de mirar y mostrar. ¿Qué hizo aquí Andrés? Versículo 9, aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. Felipe, que era el que mejor conocía, el administrador, el relacionista público de los discípulos, no tenía la respuesta. Él fue la respuesta apenas material. Fue el primer discípulo, Andrés, que dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Sin embargo, él mismo manifiesta, más que es esto para tantos. Pero ahí empieza la responsabilidad del discípulo, relacionar a personas con Jesús. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que usted relacionó a alguien con Jesús? Es decir, en vez de atraerlo hacia usted, hacia la iglesia, qué bueno, tenemos una iglesia, somos la Iglesia Bíblica Maranga, pero no predicamos a la iglesia, sino a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted relacionó a alguien con Jesús? ¿O cuándo fue la última vez que lo intentó? Nuestra responsabilidad es esa. La segunda responsabilidad, aquí vemos, entre comillas, la responsabilidad de Dios, la participación de Dios. Jesús es Dios, versículos 10 y 11. Y aquí dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Así que aquí Jesús es el que va a hacer justamente la comisión sobrenatural. ¿Cuál es esta comisión sobrenatural? La visión espiritual, nuestra responsabilidad es mirar y mostrar. Aquí está un muchacho. ¿Qué hace Jesús? La comisión sobrenatural. Él se va a encargar de multiplicar. Note cómo la multiplicación a su vez tuvo 3 pasos. Número 1, reconocer el desafío. Versículo 10, ¿cuál es el desafío? Había mucha gente allí. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuál es el desafío? Alcanzar a toda esta multitud. Lo segundo, rogar y recibir de Dios. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Rogar y recibir de Dios. Reconocer el desafío, asumir, no mirar para el costado. En estos días también hemos hablado de eso, sino asumir el desafío. Por muy grande que sea, un problema bien definido, un pedagogo, John Dewey, él dijo eso, un problema bien definido está medio resuelto. Reconocer el desafío. Segundo, rogar y recibir de Dios. Estamos viendo lo que hizo Jesús, siendo el Hijo de Dios. Y tercero, repartir a los discípulos. Jesús rogó, recibió, y él fue el que repartió a los discípulos. Note que Jesús no repartió a la multitud. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Note, es lo que hace. Así que aquí está aquello que nosotros no podemos hacer. Si nosotros hacemos nuestra parte, Jesús hará la suya. ¿Cuál es? Reproducir, multiplicar. Nosotros no podemos hacer eso. Él tomó aquella lonchera de ese niño. Me gusta pensar muchas veces, ¿quién sería este muchacho? Me gusta pensar que probablemente era un muchachito común y corriente, como uno de estos muchachos de nuestra cultura, en que es muy atento a las cosas que pasan. Y me gusta pensar y creer que seguramente estaba y vio a la multitud que pasaba cerca a su casa, y él comenzó a ir tras él con su natural ingenua curiosidad, y su mamá, como me gusta pensar, las mamás son muy responsables, dijo, ven, antes que te vayas y vuelvas, por si vuelves tarde, tomas tu lonchera, y le preparó unos panes y peces, por si acaso. Y en medio de la necesidad, seguramente él comenzó a mirar ahí, quién sabe, ni oyó mucho. Quisiera pensarlo así. Pero lo que sí oyó fue el llanto de los niños, los quejidos de los ancianos, la preocupación de hombres y mujeres. Y vemos en la multitud, y en eso él también sintió el hambre, y en eso él dijo, mi lonchera, su bolsita que le había preparado su mamá, y entonces él agarró y fue a darle una mordida. Cuando en eso él vio,
fue consciente también. Y escuchó seguramente qué hacemos, escuchó el diálogo de Felipe con Jesús, a Andrés preguntando qué hacemos, y él, ¿qué hizo? Él, en ese instante, ¿no es cierto?, lo puso en las manos de Jesús, su lonchera. Esto nos ilustra una vez más lo que Dios hace siempre. Él usa cosas pequeñas. Usa lo débil, diría Pablo. Como Dios usó ese palo, la vara de Moisés, de Aarón. Usó lo que en un momento podría haber sido un juguete, esa onda de David, y lo usó para grandes prodigios. Hoy usó esa lonchera. Así que, pero eso fue puesto en las manos de Jesús. Así que mire cómo importa mucho la labor del discípulo. Nosotros sencillamente tenemos que mirar y mostrar. Es Jesús quien va a multiplicar. Pero ahí no concluyó. Él pone en las manos de Jesús, y ahora vamos a ver cuál fue la responsabilidad específica de los 12. Entonces, para cumplir con este compromiso de la vida eterna, la provisión ministerial, se requiere la responsabilidad del discípulo, de un discípulo identificado. Andrés, el primer discípulo, y su nombre quiere decir varonil, de andros, griego. También, y una vez más, va a ser justamente cuando éste haga su parte, el discípulo, vemos la participación, la responsabilidad de Dios. ¿Cuál es? Multiplicar, reproducir. Eso no lo podemos hacer. Nosotros podemos mirar, mostrar, relacionar, pero Jesús es el único que puede multiplicar. Y ahora veremos la responsabilidad de los 12. Les recuerdo esto: los 12, diríamos el equipo ministerial de Jesús, como grupo, los 12, varias veces en el Nuevo Testamento así se les ve, los 12, los apóstoles, los líderes, los encargados. ¿Cuál es la responsabilidad? Versículo 12, el mismo Jesús que había dado a ellos, les había dado para repartir, Él logró la señal, el milagro. Ellos solo tuvieron que repartir. Ellos no obraron el milagro. Ellos no crearon nada. No pudieron. El más documentado, Felipe, no pudo, no tuvo respuesta. Andrés contó, relacionó, pero al final él mostró el aspecto humano más. ¿Qué es esto para tantos? Es Jesús quien da las instrucciones. Y él que dice, versículo 12, cuando se hubieron saciado, imagínense, ya lo dijimos, alimentar es una cosa, saciar, satisfacer es otra. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, si usted tiene una edición igual que la mía, las letras de Jesús en rojo, les dijo él, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. No porque Dios, no porque el Señor Jesús produzca este milagro, esta señal, no porque venga de Él la provisión, la debemos descuidar. ¿Qué nos recuerda? La precaución de recoger, y esto nos recuerda la importancia de la administración ministerial, mantener. Algo que muchas veces olvidamos es eso, el de ser cuidadosos, el de mantener. Y aquí Jesús es quien da la instrucción, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Tal vez el término sobraron nos da la idea pues de abundancia, nos da la idea de descuido, muchas veces, porque cuando decimos dar lo que sobra da una idea despectiva. ¿Por qué? Porque somos descuidados en nuestra administración ministerial. Olvidamos que en el instante anterior era algo que faltaba, no teníamos, y ahora despreciamos aquello que entre comillas sobró. No hay nada que sobre. En la obra de Dios no hay nada que falte ni nada que sobre. El hecho de que falte es una oportunidad de reconocer a Dios proveedor, y el hecho que sobra es una responsabilidad nuestra en la administración ministerial de mantener. Así que Jesús dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, y nota el versículo 13, el milagro. Aquí te podremos preguntar, ¿cuál fue en realidad el milagro? Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12, ¿por qué no fueron 11 o 13? ¿Ya saben por qué? ¿Recuerdan que dijimos? 12, el equipo ministerial. Cada uno de estos apóstoles, cada uno de ellos comprobó directamente, personalmente, para él, la señal de Jesús y cumplió su responsabilidad. Cada uno, 12 cestas de lo que sobraron, de lo que habían comido. Dice el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ciertamente los hombres van a mirarlo en el plano humano. Este es el hombre que necesitamos para que satisfaga nuestras necesidades externas. Jesús no estaba solo interesado en lo externo.
sino antes que nada en lo interno, en lo espiritual. Pero ya está volviendo a nuestro enfoque, la responsabilidad de los 12. Aquellos que tenemos alguna participación en el ministerio, desde la aparentemente pequeña, en la obra de Dios no hay nada pequeño. A propósito, si somos capaces, dignos de hacer las cosas pequeñas, supuestamente, eso nos capacita para las grandes. Pero si no estamos dispuestos, no somos responsables en cumplir aquello pequeño que se nos encargó, no calificamos para ninguna cosa aparentemente grande. Así que necesitamos nosotros también una administración ministerial correcta, y eso se llama, aún de aquello que sobró, mantenerlo. Así que aquí note cómo el discípulo Andrés, Dios mismo Jesús y los 12 cumplieron una responsabilidad importante en satisfacer, sustentar y saciar a una multitud. Imagínense todo ese tremendo milagro, tanto que la gente dijo, este es el hombre. Ahí estaban las encuestas hechas, él es el profeta. Una vez más solo se fijaron en la señal. Termino haciendo 3 preguntas. La primera, a manera de repaso, pienso unos segundos, yo me voy a quedar en silencio pensando que usted está pensando o respondiendo. ¿Cuál es nuestro verdadero problema? Versículo 9. ¿Cuál es nuestro principal problema? ¿Estoy pensando en la multitud o estoy pensando en que no haya un Andrés, un discípulo como Andrés y que esté dispuesto a traer un muchacho? ¿O es que habiendo como estos muchachos no estén dispuestos a poner eso poco en las manos de Jesús? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? ¿Dónde está la solución? Recuerda, el problema era esta multitud con sus necesidades. Sí, eso es lo aparente. Pero ¿dónde estaba la solución? Versículo 9. Aquí está un muchacho. ¿Qué estoy diciendo? La solución se encuentra en medio del problema. No fueron a comprar una tienda. Recuerda, Felipe dijo, no alcanzaría. La solución siempre está en medio del problema. Porque de esta multitud que nos sigue y que está en necesidad, de esa multitud Dios, por ejemplo, va a proveer. Dios va a levantar a alguien, va a levantar a la siguiente generación, va a levantar a la nueva iglesia, a los nuevos líderes. Ahí está la solución. Última pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo ministerialmente por alcanzar a las multitudes? Por ayudar, por satisfacer. Me refiero, ¿estamos cumpliendo nuestra parte? Hoy hay una multitud y humanamente es imposible alcanzarlas. Domingo tras domingo lo digo allí en nuestro templo, que hacer lo que llamamos misiones humanamente es imposible, a menos que lo hagamos a la manera de Dios. Así que necesitamos alcanzar ministerialmente a estas multitudes. Por eso estamos tratando de, y valga la oportunidad, Dios ha movido estas circunstancias. No es el virus, el coronavirus, es Dios quien es capaz de usar cada circunstancia, como vimos, a una enfermedad para su gloria. Y es una manera para alcanzar a las multitudes. Y quién sabe, en esta noche hay alguien que no podríamos haber alcanzado sino a través de esta manera. Le decimos que no somos la solución, es Jesús la solución, aquel que puede dar vida. ¿Recuerdan? Pero para ello necesitamos creer en Él, poner toda nuestra confianza. Él es el que nos da vida eterna. Terminemos en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra quién es, no dónde ni en qué lugar, sino en quién está la vida eterna. Gracias por Jesús, que Él nos da las razones de la vida eterna, nos anima con los resultados, pero nos compromete en la responsabilidad de la vida eterna, que podamos cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Al terminar, les recuerdo que, como anticipamos, le pedimos que nos siga apoyando en oración, justamente para cumplir una buena administración ministerial, poder hacer más cosas en esta semana. Manténgase al tanto.